Vamos a ver. Esta es la monografía CERAN, medios de contraste en radiología. Capítulo 12, responsabilidad legal del radiólogo. Ángel Morales Santos, Juan Vieito Fuentes y Isabel González Álvarez. ¿Qué dice la introducción? La introducción dice que la responsabilidad jurídica derivada del ejercicio profesional es una fuente de preocupación de los radiólogos, inquietud originada por el constante incremento de las reclamaciones judiciales. La responsabilidad profesional es un terreno jurídico de singular complejidad y dinamismo en constante desarrollo teórico como práctico. En nuestra especialidad existen problemas doctrinales todavía sin despejar, como la naturaleza del acto radiológico, de medios de resultado y de seguridad, la existencia de responsabilidad objetiva sin culpa, el régimen de responsabilidad aquiliana o contractual y el patrón de la delegación de funciones. Todo ello ha contribuido a generar una sensación de inseguridad agravada por el natural desconocimiento de estos conceptos y de las categorías jurídicas por parte de los radiólogos y la existencia de una racionalidad diferente entre los facultativos y los profesionales del derecho. La administración del medio de contraste es un procedimiento de alta seguridad debido a la escasísima tasa de efectos adversos por unidades de actividad. No obstante, sigue siendo un motivo de inquietud para los radiólogos. ¿A qué se debe que el procedimiento de alta seguridad debido a la escasísima tasa de efectos adversos? O sea, ¿a qué se debe que sea casi escasa la cantidad de efectos adversos? Se debe a que en la actualidad los medios de contraste que utilizamos son medios de contraste no iónicos, no poseen una ionicidad. Quedó del pasado al tiempo actual mucho miedo o mucha controversia en la cuestión de que antes se usaban medios de contraste iónicos que tenían una carga iónica con otro diferente tipo de molécula, de estructura molecular, con la cual se tenía una alta tasa de reacciones adversas, que son los contrastes iónicos, que en la actualidad solamente se utilizan en los estudios intracavitarios, que puede ser una histerosalpingografía, ¿no? Incluso un estudio de vejiga, son estudios intracavitarios que no van a generar una reacción adversa. ¿Por qué? Porque no entran al torrente sanguíneo. Los objetivos planteados en este capítulo son dar a conocer a los radiólogos las nociones básicas sobre la responsabilidad legal, caracterizar el acto radiológico desde el punto de vista jurídico, analizar los problemas de aplicación práctica y las formas de incurrir en responsabilidad por sucesos adversos originados tras la utilización de los medios de contraste. Esto no quiere decir que porque sean hoy en la actualidad muy escasas las reacciones adversas a los medios de contraste, no vamos a tomar las medidas de seguridad debidas, sobre todo en nefropatías inducidas en las cuales el paciente, como comúnmente van sin beber agua a los servicios de radiología, porque probablemente se van a realizar estudios de laboratorio previos, por ejemplo, de creatinina, van deshidratados cuando administramos un medio de contraste, aun cuando esté por arriba de los 34 grados centígrados, una temperatura ideal para administrar medio de contraste que está por debajo de los 10 centipoises, ¿no? Para no generar reacciones adversas, una nefropatía inducida por medio de contraste por una buena excreción. Se utiliza en la mayoría de los casos cuando no es un estudio de emergencia o de urgencia, o cuando las posibilidades o el estado del paciente lo posibilita o lo permite. Se realiza un protocolo de nefroprotección en el cual al paciente se le hidrata, que puede ser desde pasarle una carga de solución salina por vía intravenosa, que es la mejor forma de hidratar al paciente, o que beba agua. Cuando son estudios de abdomen o de vejiga es mejor que beba agua, ¿no? O sea, es previo, ya es como un requisito beber agua para poder estudiar el sistema digestivo y el sistema excretor urinario.
necesitamos darle beber agua o pasarle una carga de solución salina, tomar medidas de protección en caso que existan antecedentes previos a reacción de medios de contraste, se premedica al paciente o se evalúa por el médico radiólogo la mejor acción a tomar. Nunca hay que actuar de manera precipitada porque incurres en responsabilidad legal. Siempre hay que tomar los mínimos elementales legales para poder administrar un fármaco a una persona viva, ¿no? Lo primero es no dañar. El concepto de responsabilidad legal que debe conocer el radiólogo, sentido amplio. La responsabilidad en general, la noción de responsabilidad. Nace en el derecho romano y fue sintetizada en el siguiente principio: alterum non leader, es decir, no dañar al otro. Desde el punto de vista jurídico, el término responsabilidad significa obligación de responder por nuestros actos cuando han ocasionado un daño. De hecho, el origen etimológico de la palabra responsabilidad procede del verbo latino respondere, que significa responder. En otras palabras, hay responsabilidad cada vez que un sujeto de derecho está obligado a reparar, responder por el daño sufrido por otro. Sentido estricto, la responsabilidad profesional del radiólogo. Se entiende por responsabilidad profesional del radiólogo la obligación de reparar o compensar los daños producidos cuando derivan de la materialización del acto radiológico. No existe un régimen de responsabilidad particular o diferente a los radiólogos respecto al resto de otros profesionales sanitarios. No obstante, las formas de incurrir en responsabilidad por hechos derivados por el ejercicio de la radiología deben ser objeto de estudio particularizado. El campo de la responsabilidad profesional tiene tres vertientes: responsabilidad civil, penal y administrativa. La responsabilidad civil consiste en la asunción de las consecuencias de un daño, normalmente traducidas en una estimación económica o indemnización. El artículo 1.902 del Código Civil dice: el que por acción u omisión causa daño a otro está obligado a reparar el daño causado. Este artículo es de una revista española, para que no vayan a hacer cosas con el artículo mexicano. O sea, ya tenemos que estudiar la Universidad de la Higiene de la Salud. Hay una ponencia por ahí en la Sociedad Mexicana de Radiología sobre SMRI, en la SMRI, sesión de alfabetización. Entonces se dan los artículos tal cual como deben de ser en base a los marcos jurídicos mexicanos. Elementos. Toda hipótesis de responsabilidad civil derivada de un acto radiológico presupone la existencia de un daño efectivo, la conducta que se reprocha al radiólogo. Siempre debe causar un daño efectivo y cuantificable, entendiendo por tal cualquier menoscabo de tipo físico, psíquico, moral. Una culpa supone la existencia de falta del debido cuidado, que en términos jurídicos genéricos sería apartarse de toda diligencia de un buen padre de familia. Y aplicado a la actividad radiológica implica una acción u omisión no ajustada a la lex artis y causada por negligencia, ignorancia o impericia. Un nexo causal, el daño referido debe ser consecuencia de la culpa. Tipos: dependiendo de la necesidad de existencia de culpa y del origen. ¿Dónde dejé mi refresco? Contractual o no. Se pueden distinguir 4 tipos de responsabilidad civil. Responsabilidad subjetiva o con culpa siempre está ligada a la existencia de culpa por una acción u omisión del radiólogo. Su punto de partida es la codificación francesa, la cual sienta el principio de que no hay responsabilidad sin culpa. Ahí está. Responsabilidad objetiva o sin culpa. En ella no es necesario la existencia de culpa. Para generar la responsabilidad basta que se demuestre la existencia de un daño efectivo en el enfermo y la presencia de nexo causal entre el acto radiológico y el daño. El acento en este segundo modelo ya no está puesto en quien desencadena el daño, a quien hay que encontrar culpable, sino en facilitar la indemnización a la víctima, a quien considera inocente. La doctrina de la responsabilidad objetiva surge precisamente para conseguir que quienes
está en mejores condiciones de prevenir el daño y de indemnizar, así lo haga. Responsabilidad contractual supone una relación previa entre sujetos de derecho y el incumplimiento de una obligación preexistente nacida en un contrato u otra norma jurídica. Responsabilidad extracontractual o aquiliana responde a la transgresión del deber genérico de no dañar, primum non nocere, independientemente si existe o no un contrato previo. Su origen proviene del derecho romano. La lex Aquilia consagró por primera vez la responsabilidad de que el daño inferido a las cosas permitiese a su propietario reclamar una reparación equivalente al valor máximo que aquellas adquiriesen durante los 30 días siguientes a la producción del mismo. Responsabilidad penal. Aunque los actos ilícitos resultan en sentido amplio siempre reprobables para el ordenamiento jurídico, no todos merecen el mismo tratamiento ni una sanción similar. Hemos visto que existen actos ilícitos que tienen un carácter puramente civil. Existen otros que por su gravedad o en atención a la lesión de bienes jurídicos fundamentales o en cuanto infringen o alteran el orden público, son considerados delitos o faltas. El ordenamiento jurídico, en consecuencia, tipifica y sanciona las conductas delictivas con medios propios y específicos, contemplados en el Código Penal. La responsabilidad penal la impone el Estado y consiste en una pena que busca castigar al delincuente e intentar su reinserción para evitar que vuelva a delinquir. Aunque la responsabilidad penal no busca resarcir o compensar a la víctima del delito, siempre lleva emparejada una responsabilidad civil dependiente y derivada del acto delictivo. En el supuesto de que el proceso penal culmine mediante sentencia condenatoria, ésta deberá pronunciarse de forma inexcusable sobre la responsabilidad civil dimanante del ilícito penal, salvo si el querellante se reservó en la propia querella el posterior ejercicio de la acción civil a efectos de la reparación del daño producido. Esta responsabilidad es la que más temor suscita entre los radiólogos, dado que términos como prisión, inhabilitación o multa son ciertamente intimidatorios. Es una de las más utilizadas en interés no tanto de obtener una pena, sino por su rapidez procesal y mayor eficacia para conseguir las pruebas periciales y para resolver una indemnización. Diferencia con la responsabilidad civil. Su finalidad es distinta. La responsabilidad penal sanciona, castiga, prisión, multa e inhabilitación para desempeñar la profesión, mientras que la civil repara un daño a través de la indemnización. Su carácter es personal. La responsabilidad penal es siempre personal, radiólogo, mientras que el civil, el responsable puede ser una persona física o jurídica, el hospital, la organización. Los elementos. Tipicidad. La ley penal definirá el hecho punible de manera inequívoca. Las acciones u omisiones imprudentes únicamente se castigarán cuando expresamente lo disponga la ley. Antijuridicidad. Para que una conducta típica sea punible, se requiere que lesione o ponga en peligro sin justa causa un bien jurídico tutelado por la ley. Culpabilidad. Para que una conducta típica y antijurídica sea punible, debe realizarse con culpabilidad. En derecho penal, para que exista responsabilidad, es requisito imprescindible en todos los casos probar que hubo culpabilidad. Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Existen únicamente dos formas de culpabilidad: el dolo y la imprudencia. Dolo: actúa dolosamente quien sabe lo que hace y quiere hacerlo, a la vez que prevé como seguro el resultado que desea obtener. Es una situación muy poco probable en el ámbito radiológico.
Imprudencia ocurre cuando el radiólogo omite la diligencia y el cuidado elementales que le son de obligada exigencia. Tipos. El Código Penal distingue 3 tipos de imprudencia: la imprudencia grave, la leve y la profesional. Sustituyen a la denominación anterior de imprudencia simple e imprudencia temeraria. Normalmente, las que pueden afectar al radiólogo son la imprudencia profesional y la leve. Imprudencia profesional. La imprudencia profesional puede deberse a la ineptitud. Hoy se escuchan sirenas de policía, ¿no? Se siente más seguro uno así, ¿no? Cuando escuchan que anda la ley cerca. Cuando menos yo, en mi caso, yo no le saco la vuelta a la policía. Al revés, por ahí me voy. Destreza o ignorancia. Conocimiento de las reglas básicas de la profesión, o porque poseyéndose no se actualizan, o aunque el radiólogo sea experto y conocedor de su profesión, porque la actuación realizada choca frontalmente y es inexcusablemente contraria a lo que era esperable y exigible de su profesionalidad, ni al ejército tampoco. A mí me gusta que haga seguridad. ¿Sí se acuerdan del video ese de los que vinieron de Washington? Los del pollito, que se sentían inseguros porque escuchaban sirenas. O sea, es que es al revés. Eso quiere decir que te están cuidando, pues, o sea, que te están cuidando, o sea, te están atendiendo bien. Se te mandan policía. Eso es bueno. A mí me hace sentir más tranquilo. A ver, ¿dónde quedé? Sería la acción ejecutada sin medir ni prever sus posibles consecuencias y que expone inflexiblemente a un riesgo y provoca un daño en los pacientes que debería haberse evitado. En la imprudencia profesional se requiere que concurran las siguientes circunstancias: exigencia de una acción u omisión en el ejercicio profesional, incumplimiento del deber objetivo de cuidado que le es exigible al radiólogo, daño al paciente debido a la conducta imprudente, relación causa-efecto. Sin dolo, pues lo contrario, estaríamos ante un delito intencional o doloso. Imprudencia leve. Es infracción de un deber de cuidado de pequeño alcance, en consonancia con la levedad de la acción. El Código Penal tipifica como falta y la excluye de la persecución de oficio por el juez o el Ministerio Fiscal. Se requiere para su castigo la previa denuncia del ofendido o de su representante legal. La imprudencia leve se castiga con la pena de multa. Por el contrario, la imprudencia profesional se castiga con la pena de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, ¿no? O sea, digo, cuando eso de la policía es como el mundo al revés, pues. Es como el mundo al revés, porque yo siempre lo he dicho, o sea, si le temes a la policía es porque, o sea, o te andan buscando o tienes, problemas con ellos, ¿no? ¿Cómo se puede decir? Problemas con la ley, con la justicia. O sea, para eso es la justicia, ¿no? O sea, y es difícil el trabajo de un policía, de un seguridad. También me tocó un trabajo de seguridad, o sea, muy cansado, ¿no? Para que nosotros lo hagamos todavía más difíciles, como ciudadanos, ¿no? Que nosotros somos ciudadanos, ellos son la autoridad. Luego se molestan algunos porque agredes a un policía y te molesta que se defiendan, o sea, se van a defender queriéndote someter. ¿Por qué? Porque es agresión hacia la ley. Cuando tú agredes físicamente, están en todo su derecho, como toda persona, a defenderse, someterse y detenerte. No puedes agredir a la ley, o sea, a la autoridad. Responsabilidad administrativa patrimonial de las administraciones públicas. En el ámbito sanitario, la administración deberá responder ante el paciente de un daño desviado del funcionamiento de la asistencia sanitaria a cargo del servicio de salud público correspondiente. La ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y el procedimiento administrativo común y su reglamento en materia de responsabilidad patrimonial establecen el derecho de los particulares a ser indemnizados por las administraciones públicas de toda lesión
que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. En 1998 entró en vigor la nueva ley reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa que repercute claramente en la tramitación y en planteamiento de la responsabilidad profesional sanitaria en el sector público. Característica: la responsabilidad administrativa. Una responsabilidad objetiva, no menciona la culpa o negligencia como elemento constitutivo de la responsabilidad patrimonial. Basta demostrar el daño y el nexo causal con el mal funcionamiento de la administración. Una responsabilidad directa de la administración, en principio, no involucra al radiólogo, aunque en último extremo la administración pública que haya resultado condenada al pago de una indemnización podrá reclamar contra terceros en contra del profesional. Este derecho de repetición con exigencia del reintegro de la indemnización al radiólogo solo se puede ejercitar si éste hubiera incurrido en dolo, culpa, negligencia o negligencia grave. Sí, a mí me ha tocado escuchar que a muchos les molesta, por ejemplo, los retenes de alcoholimetría. Como sabemos, el mayor porcentaje de mortalidad, en este caso, porque los datos que yo tengo en Estados Unidos, o sea, de los libros que he leído en Estados Unidos, el porcentaje de accidentes viales o de muertes por accidente vial se debe al consumo de alcoholismo también. O sea, el consumo de bebidas alcohólicas y el manejar en estado de ebriedad. Muchas de las veces se escucha feo, pero tú puedes ir manejando y chocar y lastimarte, pero no solamente te lastimas tú o te dañas tú o mueres tú, ¿no? También lastimas a terceros, dañas a terceros, a personas que van bien, que van conduciendo, que van en bicicleta, que van en motocicleta. Simplemente cuando tú no respetas la ley de tránsito y te pasas un alto, puede venir una motocicleta al otro lado y impactar contra ti y morir como mi hermano, ¿no? Por no usar casco. Mi medio hermano, él murió por no usar casco, lo alcanzó un carro con unas personas en estado de ebriedad a alta velocidad por la parte trasera de la motocicleta, salió volando y al caer en unas parcelas sufrió traumatismo craneoencefálico y falleció, ¿no? O sea, nunca lo conté porque no me gusta que me tengan así tal cual, lástima. O sea, sí me dolió y todo lo sufrí yo solo, no pude viajar en ese momento porque el boleto de avión era muy caro. Aparte no tenía tiempo, o sea, lo viví aquí, o sea, por mi responsabilidad tenía que ir a trabajar. No fui, ¿no? O sea, la vez pasada me salió barato en 3,600, pero como porque lo compré 4 meses antes, a medianoche, y en temporada baja, ¿no? En el tiempo no tenía por ahí. No, te lo viví desde aquí, ¿no? Pero yo creo que también me lastimó, o sea, el casco salva vidas a final de cuentas, ¿no? O sea, el usar casco, motocicleta en bicicleta, y respetar la ley de tránsito y respetar muchas veces al peatón. Igual también al peatón. Sinaloa en 2022 fue el año del peatón, porque muchos también mueren al momento de cruzar una calle, ¿no? Porque no respetan la ley de tránsito, la pasa o hace el estado de ebriedad. Ya se les tiene que detener, se les tiene que remitir, más que nada por su seguridad y para salvar su vida. También es cosas que no comprenden. Luego ponen el dedo donde está el alcoholímetro, hacen grupos, hacen aplicaciones para dónde está el alcoholímetro para evadirlo y evadir la responsabilidad, ¿no? Y ¿cómo se dice? O sea, es buscar la muerte. Pues la muerte porque tú mismo te la conduces. O sea, cuando conduces toda ebriedad, no solamente dañas tú, sino dañas a las personas también que van bien o van de regreso del trabajo hacia su casa, tienen familia, o sea, tienen hijos, su esposa, que se esperan, todo eso, ¿no? Hay que empezar a madurar, ¿no? Eso que no me tocó a mí también. O sea, el mayor porcentaje de muertes son por accidentes viales y la mayor cantidad en accidentes automovilísticos o accidentes de automotor, que es decir, motocicleta, es por la falta de uso de casco, traumatismo craneoencefálico, ¿no? En bicicleta es lo mismo, ¿no? Una caída no sabes cómo vas a caer, ¿no? Yo recuerdo una vez que íbamos saliendo del café Luna Roja con mi esposa, la que hoy mi esposa, con la que tiempo era mi novia. Íbamos a una fiesta, ¿no? O sea, tomamos un taxi y al dar la vuelta ahí en el Embarcadero Celada estaba una motoneta tirada con un muchacho tirado en el piso y la cabeza abierta y estaba todo el encéfalo regado en el piso. Se miraba así como sopa.
No se me olvida así como esa escena de que estaba tendido. ¿No? Vamos a seguirle. Consecuencias. La principal consecuencia es que el profesional sanitario del sector público no sufrirá las posibles demandas por responsabilidad profesional por vía civil, ya que los pacientes deben demandar a la administración. El trámite debe realizarlo a través de las denominadas unidades de responsabilidad patrimonial, que son las que deben despachar las reclamaciones y gestiones de indemnización. De no llegar a un acuerdo, el paciente puede acudir a los tribunales de lo contencioso administrativo. El problema es que la vía penal siempre está abierta, lo que introduce un notable grado de inseguridad jurídica en todos los actores, especialmente para el radiólogo. Es frecuente que el paciente elija instruir su reclamación por la vía penal antes de seguir el expediente administrativo y el largo recurso contencioso administrativo posterior para obtener la indemnización. Causística. Las situaciones y deficiencias más frecuentes que pueden generar esta responsabilidad son la lista de espera, el retraso en la asistencia, la falta de seguridad, de la que se pueden derivar riesgo de accidentes diversos e imprevistos para el paciente. La carencia de medios diagnósticos, terapéuticos y de servicios básicos y la ausencia de personal cualificado, en resumen, se concretan en déficit de la calidad asistencial. En esta ley solo se exceptúan los casos de fuerza mayor, acontecimiento externo e inevitable como un terreno, pero no en el caso fortuito, acontecimiento interno o imprevisible. Sí, me he dado cuenta que por aquí, por la cebada ya, sobre todo por aquí por la calle, no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo por la que está por aquí, luego le voy a decir el nombre. Pero por donde está la mayoría cantidad o sea, hay dos calles así por donde está la mayoría cantidad de pequeños negocios, o sea, de pequeños negocios. La zona empresarial, dicen luego los compañeros de doble. O sea, tienen muy limpio, ahora sí tienen todo así como que muy limpio. O sea, por la vía donde circula el peatón. Y obviamente son los mismos dueños, o sea, los mismos habitantes los que mantienen limpio sus calles, ¿no? Para dar, o sea, yo considero eso es darle una buena impresión al cliente, ¿no? A tu cliente. O sea, si no te limpia, por ejemplo, el servicio público, lo puede hacer uno. Lo que no he ido a ver es si ya pusieron porque levanté reporte para ver si cambiaban o sea, si iban a poner, o sea, ahí al sistema de aguas Cachiameco, una tapa de drenaje, o sea, que no está, o sea, yo creo que se la llevaron ahí para vender al Ferro Viejo. O sea, yo creo que se puede quitar. O se habrá roto, no sé, pero no está destapado ahí. O sea, es peligroso. O sea, solo transita carro, pero está en puro cruce. A ver, vamos con el acto radiológico, punto de vista jurídico. El acto radiológico puede definirse como un procedimiento técnico, metodológico realizado a un paciente en un sistema organizado de toma de decisiones cuyo producto es la imagen orientada a proporcionar un diagnóstico a través del informe. Caracterizar el acto radiológico desde el punto de vista jurídico supone realizar las siguientes tareas: describir sus fuentes legales, precisar cuáles son sus garantías y obligaciones, establecer las funciones del radiólogo y de su personal colaborador, definir el régimen de delegación, cuáles de estas funciones son susceptibles de delegación y en qué condiciones, determinar su naturaleza jurídica, es un contrato de arrendamiento de servicios o por el contrario, es un contrato de obra, definir cuáles son los pilares y las bases jurídicas en las que se asientan, indicación médica, lex artis y consentimiento eficaz. Como tío, la mayoría de las personas son inteligentes. O sea, de primero, como cuando uno llega a un hospital y te están pegue y pegue y pegue con el lavado de manos, con el lavado de manos, con el lavado de manos, con el lavado de manos. Aunque luego al inicio uno se molesta, uno termina entendiendo que muchas veces es por seguridad, por tu propia seguridad, por la seguridad de los demás, por la seguridad de los pacientes. O sea, las personas, si les explicas, terminan entendiendo y cuando ven el problema, toman una acción, toman una solución. Son inteligentes, pero les tienes que explicar, pues todo eso.
Las fuentes legales del acto radiológico. El acto radiológico, al utilizar como principal herramienta las radiaciones ionizantes, está fuerte y exhaustivamente regulado, 40 normas de aplicación directa. Y al mismo tiempo, como acto médico, está sometido a la extensa legislación sanitaria. Entre esta numerosísima legislación destacaremos 3 normas: Real Decreto de 1976 y 1999 de 23 de diciembre, por el que se establecen los criterios de calidad en radiodiagnóstico; Real Decreto 815-2001 de 13 de julio sobre justificación del uso de las radiaciones ionizantes para la protección radiológica de las personas con ocasión de exposiciones médicas; Ley 41-2002 del 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, garantías y obligaciones. El acto radiológico está constituido por una serie de procesos y actividades con unos valores jurídicamente protegidos que incluyen varias garantías y obligaciones. Ángel Luis Ponce es radiólogo. ¿Cómo estás, amigo? Saludos. Garantizar la justificación de la prueba diagnóstica, artículos 2 y 13.1, Real Decreto 1976-1999, y artículos 2, 3, 4, 5, Real Decreto 815-2001. Estos son españoles, todos nos vamos a saltar. Garantías y obligaciones, porque no aplican aquí en México, aunque a nivel mundial se supone que los criterios se basan en la misma metodología, lo que no son de aquí. Funciones del radiólogo y del personal colaborador. No nos vamos, bueno, sí lo vamos a poner porque no sé si estén de otro país, porque luego miran de otro país, Perú, o sea, España, algo así. Bueno, lo vamos a ver. De Venezuela, Argentina, compañeros, amigos, conocidos, colegas de la misma rama, que son nos miran desde aquel lado. Tal vez no a esta hora, pero a esta hora es la que a mí me gusta, porque está más tranquilo todo, está más callado, solamente escuchan patrullas, que andan, o sea, patrullando, haciendo su trabajo, ¿no? O sea ya me ha tocado trabajar de seguridad también. Ya cuando estás del otro lado comprendes, pues. Garantizar la calidad técnica de la imagen, artículo 13.3, Real Decreto 1976-1999 y artículo 6, Real Decreto 815-2001. Garantizar la calidad diagnóstica de la imagen, artículo 13.4, Real Decreto 1976-1999 y artículo 6, Real Decreto 815-2001. Garantizar la lectura e interpretación especializada, artículo 13.5, Real Decreto 1970-1999 y artículo 6, Real Decreto 815-2001. Garantizar un estudio dosimétricamente adecuado, artículo 13.4, Real Decreto 1976-1999. Obligación de archivo definitivo de un documento clínico. Informe de imágenes, artículo 14 de la Ley 41 del 2002. Garantizar información y el consentimiento informado, el artículo 9 del Real Decreto 1976-1999 y artículo 2.2 de la Ley 41-2002. Funciones del radiólogo y del personal colaborador. Luis Alberto Herrera. Saludos. No nos vamos a extender en este tema, por otra parte muchas veces conflictivo. Las principales funciones del personal colaborador y de médicos radiólogos están sometidas a regulación. Las resumimos en las tablas 12.4 y 12.5. Delegación de funciones. Los estudios radiológicos los realiza el personal colaborador técnicos superiores en imagen para diagnóstico, ATS-DUE, de la especialidad de radiología y electroradiología, o el personal que se encuentre en la situación prevista en la disposición transitoria primera de la orden ministerial del 14 de junio de 1984, BOE del 8 de julio. Hay que remarcar que todas las funciones ejercidas por este personal colaborador las practican por delegación del radiólogo, no de forma autónoma y siempre bajo la supervisión del facultativo. De aquí deducen dos principios generales. El personal colaborador legalmente habilitado, TER y DUE, realiza los procedimientos técnicos y el control de calidad de los mismos. Esta actividad la ejecutan de forma delegada bajo la dirección y supervisión del radiólogo.
Concepto: la delegación es el acto jurídico general, estamental o individual radiólogo, por medio del cual se transmiten parte de las funciones a otra persona o categoría profesional, ter, due, mir, etc., concediéndole la autonomía y libertad necesarias, responsabilidades operativas, sin disminuir la responsabilidad del resultado final por parte del radiólogo y manteniendo siempre un nivel de control y o supervisión. Principios de delegación. Y luego dirán que loco, porque en algunas partes he discutido con los... Nunca he discutido yo con los policías, señor. Me ha tocado dialogar con ellos para que no se lleven algunos compañeros que se portan mal. O sea, pues a mí nunca me ha tocado, yo prefiero quedarme en mi casa en vez, por ejemplo, cuando han rayado paredes, cosas así, y que los tienen que tener, o sea, tengo que abogar con ellos porque ahí siempre yo soy el que no participo. O sea, es donde a uno le toca, y las personas entienden, o sea, ellos también entienden, y muchas de las veces te la dejan pasar, te dan una oportunidad, ¿no? De no detenerlos, ¿no? O sea, porque la mayoría de veces tengo que abogar yo porque, o sea, los plebes, por más que les dices, pórtate bien, no andes dañando, propiedad pública, o sea, no andes haciendo eso, no haciendo lo otro, nunca escuchan, se les hace fácil y van y lo hacen y después vienen llorando que, oye, échame la mano, habla con él, tú, órale, pues, ¿no? Porque al final de cuentas, o sea, a ti no te dañan, o sea, hace unos días iba saliendo del trabajo ahí por la Alameda y ahí sí estaban unos comerciantes, o sea, unos comercios, o sea, por así decirlo, de venta de comida, de venta de nieve y todo eso, ¿sí? Comercios así, y estaban todos grafiteados, los vidrios, ¿no? Así, todos grafiteados. O sea, tampoco hay que ser tan abusivo con la gente porque tienen que limpiar, o sea, es como que ahora que hicieron protestas, todo. O sea, yo no tengo nada contra las protestas de las feministas, todo eso, o sea, las apoyo, todo lo que quieran. Pero tampoco grafitear las esculturas, todo eso de Bellas Artes, todo eso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es nuestro, pues, es nuestro, es para el mundo, para que lo observen. Grafiteado por otro lado. No, o sea, a mí eso es lo único que si no me molesta, no te voy a llamar atención, simplemente digo, o sea, es propiedad de todos, pues, propiedad de todos, propiedad del público. O sea, había una obra ahí de Beethoven que creo que donaron para el pueblo, o sea, para el pueblo, y por eso la pusieron ahí, ¿no? Que no escucha por un oído. Y también está rayada, pues no tengo un problema, pero hay que ir a limpiarlas, todo eso. Ya está bien, o sea, pero tampoco hay que abusar que por ejemplo, en estas administraciones, ya sea, no te avientan a los granaderos como anteriormente, ¿no? O sea, te dejan expresarte, hay una libertad de expresión, pero también hay que ser recíproco, tampoco no abusar, ¿no? Porque no les van a hacer nada, o sea, no les van a hacer nada, pero tampoco hay que abusar. O sea, hay que aprender también a saberse manejar, ¿no? O sea, no abusar tampoco de la libertad que se les da. ¿Quién es? ¿Qué? Andino. Principios de delegación. La Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias establece por primera vez en la actividad sanitaria los principios generales de delegación. Principio de responsabilidad. Aunque se delegue a los ter y due, las responsabilidades operativas, el radiólogo siempre es responsable del resultado final. Principio de control. No se pueden delegar funciones cuyos resultados no se puedan controlar, supervisar y evaluar. Principio de capacidad. Es condición necesaria para la delegación la capacidad para realizarlo por parte de quien recibe la delegación. La capacidad deberá ser objetivable siempre que fuera posible con la oportuna acreditación. Principio de tipicidad. Deben estar previamente establecidas dentro del equipo las condiciones conforme a las cuales dicha delegación pueda producirse. Este principio exige definir claramente qué funciones no son delegables por imperativo legal, por nivel de conocimientos y competencia o por cuestiones de oportunidad. Yo, como le digo, yo no tengo problema con proteste, con que rayen, con todo eso, pero, o sea, tampoco no me gusta rayen las esculturas, pues ese es todo el problema. O sea, no les van a hacer nada, no les van a llamar la atención, simplemente tienen su libertad de expresión, pero tampoco no me gustan rayen tanto.
Antes sí, tío, como a mis amigos que se los querían llevar, se te echan la autoridad, que lo que quieran, porque al final de cuentas cumplen con su trabajo. O sea, no les van a hacer nada, pero... O sea, en anteriores administraciones pasadas sí eran menos... Le daban menos libertad de expresión al pueblo. Bueno, o sea, yo hace poco fui también para... Andaba en el Zócalo y me tocó ver que estaban protestando siempre enfrente del palacio por agua y todo eso, empezaron a quemar, como si estuvieran haciendo ahí una fogata, ¿no? Empezaron a quemar pancartas, empezaron a quemar no sé qué tantas cosas, a hacer una alumbrada por frente al palacio. Y no le hacían nada, o sea, todo normal, organizando lo que iban a hacer así, iban a poner pastos así de recibir la primavera ahí en el Zócalo y todo. Y estaban protestando ahí por enfrente por el agua y todo eso, de alguna colonia, no recuerdo, una colonia, era una colonia al lado de mi palta, recuerdo más o menos. Y estaban quemando así un montón de cosas como si fuera una fogata y nadie les molestaba. Eso es libertad de expresión, ¿no? O sea, se pueden expresar siempre y cuando no caigan en agresión o en daño en propiedad pública. O sea, y ahorita ni siquiera así les hacen algo. O sea, los dejan expresar, al final de cuentas con agua se quita y lo limpian, se batalla, se dañan las esculturas, todo, pero... o sea, les dejan expresarse, pero yo siempre he dicho, no, tampoco hay que abusar. Siempre existen otras formas de llamar la atención. Por imperativo legal, las funciones no susceptibles de delegación son establecer criterios de delegación con asignación de nivel. Y de hecho me regalaron ese día, o sea, no me lo regalaron, pues fueron 10 pesos, un periódico de Macheteando, que es un periódico feminista, ¿no? Ahí se los compré, o sea, porque ya había comentado eso también. Ya no tengo ningún problema, pero ahí las esculturas es más difícil para limpiar y todo eso, pero no pasa nada, pues no les van a decir nada. Tienen libertad de expresarse. Establecer criterios de delegación con la asignación del nivel de supervisión y control de personal colaborador. La justificación de la indicación de la prueba diagnóstica. Pues fue el día que estuvo, que fue el concierto y la presentación de la línea 1. Asignación del nivel de supervisión y control del personal colaborador. La justificación de la indicación de la prueba diagnóstica. El establecimiento de criterios de priorización en la lista de espera. La elaboración del catálogo de procedimientos diagnósticos. La elaboración de protocolos específicos o generación de imágenes, la prescripción de administración de medios de contraste, el consentimiento informado y la elaboración del informe lógico, su control y firma. O sea, yo los apoyo, sé que protestan por todo lo que han sufrido las mujeres, o sea, por eso son los movimientos feministas, pues todo lo que han sufrido las mujeres, o sea, violaciones, secuestros, robos, como los videos o las carteras que yo miré, entonces han sufrido mucho. Porque la mayoría de los hombres, o sea, crecimos en un país machista, misógino, donde se les miraba como un objeto, como les digo. O sea, es muy fácil tú como una persona fuerte, como un hombre, según fuerte, como un hombre, golpear, agredir a una mujer, violarla, todo lo que tú quieras, ¿no? aunque se escuche feo. Porque puedes, según, y por eso se defienden, por eso se expresan, ¿no? Tienen su libertad, ¿no? Tienen la libertad de expresarse y de querer que el país cambie. Y igual que Estados Unidos, que era un país, aunque se enoje luego, que creció con racismo y esclavismo por parte de los ciudadanos o de las personas afroamericanas de color, lograron tener un presidente afroamericano, ¿no? O sea, Obama. Y es donde se ve que hay un cambio en el pensamiento de la nación. O sea, hay un cambio. Y es lo que ahora están tratando de hacer, un cambio en el pensamiento machista de México y por eso hay candidatas mujeres, ¿no? Que van a gobernar el país. O sea, es como lo legal, ¿no? Por tanta opresión y tanto que han lastimado al sexo femenino, por así decirlo. Aunque luego me digan que soy ridículo porque opino de todas esas cosas. Tiene el deber de dirección y supervisión, las funciones delegables. Y ya se me está acabando la batería. A ver. Bueno, vamos a darles donde dura la batería. Las funciones delegables se deben clasificar por niveles de control y supervisión, controles de primer orden o supervisión personal, fundados en la supervisión continua personal y presencial del radiólogo dando órdenes específicas e inmediatas. Este tipo de control se debe utilizar en las primeras fases de la formación, cuando se introducen técnicas nuevas o en procedimientos de alto riesgo y complejidad. Controles de segundo orden o supervisión directa. El DUE, TER,
dispone de la autonomía para realizar la tarea, pero el radiólogo debe validar el resultado en tiempo real ex ante de que se dé por finalizada la exploración. Estos controles deben realizarse preferentemente exploraciones altamente especializadas de alto coste o que supongan riesgo para el enfermo. El objetivo de esta intervención es el orden